Esto se puede dar porque hay una dirigencia que piensa que los pibes no son solamente para mirar TikTok y para pensar en que la motosierra puede funcionar en algún aspecto. Esto se da porque hay un Estado que tiene claro cuál es su rol y hay un Estado que piensa que los pibes y las pibas tienen que estar en las escuelas, tienen que debatir en las escuelas y que tienen que construir futuro. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Bienvenidos, vamos a compartir con ustedes un segmento más de Alguien me dijo, este espacio que habitualmente conduce nuestra querida amiga y colega Anita Ortiz y que cada tanto nosotros tenemos el placer de reemplazarla. Por supuesto que seguramente no lo haremos como ella lo hace, pero le ponemos ganas para que salga de la mejor manera. Y en esta serie de charlas de diferentes perfiles que ella les propone cada semana, hoy tenemos a una mujer que es política, que actualmente ocupa un lugar de representación, pero que sobre todo en el contexto de lo que se está discutiendo por estas horas en la configuración de la nueva legislatura en la provincia de Buenos Aires, ocupa un lugar interesante, destacado, con probabilidad de poder después tener algún lugar de representación en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en una sección electoral que es clave también para el oficialismo y de la que se habló mucho en su momento frente a lo que, lo hemos hablado también, fue la posibilidad cierta de que la expresidenta, antes del devenir del fallo judicial que terminó con ella en la situación en la que ustedes saben que está, encabezara la lista de candidatos en esa sección electoral. Hablamos de la tercera sección electoral. Pero nos visita Silvina Nardini. Ella es concejal, ¿no? Exactamente, concejal. Y candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral. Así es. Silvina, ¿cómo te va? Gracias por venir. No, a ustedes por el Bueno, espacio. contanos quién es Silvina Nardini. Bueno, Silvina Nardini es una ensenadense, docente, madre de 2 hijas, Renata y Catalina, militante de toda la vida. Soy hija y nieta de 2 militantes, hija de... Casi como que lo llevabas en la sangre, no tuviste escapatoria, sí, digamos. Compromiso con la militancia. Así es. Es bueno eso, que uno en la familia mame, sí, ese compromiso con la militancia. Después, cada uno militará en el lugar que considere que es el mejor, sí, ¿no? Sí, para nosotros, en nuestra familia, por suerte la política ha sido parte de nuestras vidas. Mi padre fue concejal en la ciudad de Ensenada, en aquel momento opositor al gobierno del Negro, fue trabajador metalúrgico, también dirigente sindical de la UOM. Y bueno, así nos criamos, mis hermanos y yo, una madre ama de casa, un padre metalúrgico. Sí. Es que es la historia para de nosotros la vida fue eso. Digamos. Exacto, así es, hijos de trabajadores. Y para mí en particular, de los 3 hijos que somos, tengo 2 hermanos varones, uno que trabaja en esta casa, que es Nicolás, sí, y mi otro hermano Leonardo. Y de los 3, la que siguió un poco el legado de nuestro padre fui yo, desde muy pequeña. Siempre me interesó la política, lo acompañaba mucho en los 90, bueno, fue una época muy tumultuosa, sí, sobre todo para el pueblo trabajador. Era el despertar, digamos, exacto, de la militancia, ¿no? Sí. Después de los años oscuros, exacto, desde la campaña del 83 en adelante y entrada la democracia, uno tenía, sí, una fuerza y un compromiso militante. Absoluto. Absoluto, sí. Sí, aparte, bueno... Te criaste políticamente en esa camada, digamos. Sí, claro, yo tuve la suerte de que sí, lo que te forja peleadora eso. Te forja peleadora. Porque bastante, era un momento... porque además soy la presidenta del bloque de Mario Seco. Claro, ya el perfil de tu referente y es así, te hace jugar fuerte, sí, digamos. Mario así. Es uno de los que está convencido que a las disputas hay que darlas, digamos. Totalmente. Y todos quienes lo acompañamos lo hacemos así.
Hace más de 20 años que estamos acompañándolo en su gestión. Yo tengo la dicha de que hace muchos años, ya que soy concejala en la ciudad, desde el año 2017 presido el bloque, y lo hacemos así, de manera aguerrida, lo hacemos de otra manera, no concebimos la política, así como Mario no la concibe de otro modo. Quienes lo acompañamos asumimos ese compromiso de hacerlo y de hacerlo bien y de dejar todo. Y bueno, Silvina, está muy denostada la política. sí. Que me parece a mí que no es que no es espontáneo eso. Naturalmente Claro. hay un sector de quienes hoy por hoy ocupan cargos estratégicos en materia de gestión de la Argentina, diría yo, Sí. que se han encargado de denostar la política en general, ¿no? Paradójicamente por estas horas están viviendo una situación bastante particular que los expone a ellos en Absolutamente. el lugar en el que ellos estaban señalándole, o sea, midiéndole la moral al resto, ¿no? Pero ese es otro tema sobre el que después, en todo caso, te voy a pedir alguna posición o alguna opinión. Pero en este contexto de la política tan denodada, ¿qué encontraste vos en la política? ¿Cómo la vivís? ¿Cómo te relacionás con el ensenadense, con sus necesidades, con lo que te con lo que te pide, con las dificultades que a veces es en un contexto como este de atender todas las necesidades que hay? Bueno, mira, justamente algunas de las palabras que dijiste son la clave. ¿Qué es lo que te pide? ¿Qué es lo que necesita el ensenadense? Para mí la política es esto, es asumir el compromiso de tomar la responsabilidad de hacer mejor la vida de la gente. Es verdad que la política está denostada, que sobre todo las nuevas generaciones descreen de la política, pero también es cierto que quienes ostentan el poder y que en la superestructura son quienes manejan algunos sectores, sobre todo los sectores de poder, los sectores de la comunicación, han hecho este trabajito fino, ¿no? De ir denostando a la política mientras que vivían de la política, ¿no? Y Sí, así claro. es como ponen y sacan presidentes, y así vemos qué es lo que está sucediendo hoy, ¿no? Parece que a algunos de los poderosos este presidente ya no les sirve más. Entonces destapan la olla y cuentan lo que verdaderamente es. Esta famosa casta. La famosa casta son los poderosos de este país que han Que cada tanto se históricamente reinventan y vuelven, ¿no? se Porque reinventan, vos eligen mirás el gabinete y presidentes. son todos, ¿no? No nos vamos a olvidar nunca de la frase de Mañeto, ¿no? Que dijo que ser Puesto menor. presidente era un puesto menor. Puesto menor. Igual ustedes los que militan en la política, digamos, y lo hacen en los distritos, tienen otro contacto, ¿no? Absolutamente. Es distinto, digamos. Sí. Es distinto, por supuesto, Ensenada es una ciudad importante, de una población importante y demás, pero bueno, no dejan de ser vecinos, tienen otra... Exacto. Y Mario Seco tiene, te podrá gustar o no, habrá posicionamientos políticos distintos, pero tiene eficacia probada en esto de llevarse bien, evidentemente, con la gente, porque ha ganado sucesivamente y de manera categórica las elecciones. Él siempre dice lo mismo. Sí, mirá, Incluso la clave... cuando le reprochan las testimoniales, ahora va a ser testimonial, Sí, él ¿no? es testimonial, sí, sí. ¿Y cómo se llevan con esas críticas que hay acerca de, no sé si es la mejor manera de encarar una... No, yo la verdad es que me parece que las críticas son infundadas. De nuevo, son críticas que se cuecen en un ámbito que no es el ámbito de la gente. La gente no piensa que está mal. A nosotros nos pasa en el territorio. La gente está feliz de que Mario sea el primer candidato de la lista porque de alguna manera está diciendo, bueno, este es mi equipo. Últimamente lo venimos escuchando, hicimos muchísimas inauguraciones y él trata de explicarle al vecino cuál es el valor de ir a una elección legislativa, de ir a votar, el valor que tiene en un pueblo un concejal, un consejero escolar, lo propio, por supuesto, en la provincia de Buenos Aires. Pero la verdad es que no ha sido tomado a mal en el territorio, muy por el contrario. Mario es el conductor de nuestro espacio político y se pone a la cabeza de la lucha, ¿no? Y se pone a la cabeza de lo que este momento nos requiere, que es ineludiblemente a quienes sentimos la política como parte de nuestra vida y como una responsabilidad de representar y de bregar por el otro, por la otra, en este momento tenemos que decir, bueno, estamos acá, somos nosotros, estoy acá para parar la motosierra, ¿no? Como dice nuestro gobernador también. La verdad es que me parece que son válidas, no hay ninguna estafa. También escuchaba a los libertarios que decían que estafamos al electorado. Esto es mentira,
porque el intendente desde el primer momento dijo que se iba a poner a la cabeza de la lista, pero que iba a seguir siendo intendente. Entonces no hay ninguna estafa. Lo que está diciendo es, soy yo, este es mi equipo y acá estoy para poner la cara en los momentos más difíciles. Porque cuando todo sale bien es muy sencillo. Hay medio como que han corrido el límite, ¿no? Porque vos escuchás a algunos dirigentes que son candidatos también y que ocupan cargos de gestión en otros municipios, del oficialismo a nivel nacional, por ejemplo, y ellos consideran que, bueno, no van a ser testimoniales porque van a asumir los cargos para los que se proponen. Yo digo, bueno, también ahí se rompió un contrato, porque hace 2 años te presentaste para gestionar 4 del distrito, digamos. Sí, se entiende. En todo caso, lo que me da la sensación de que va a inevitablemente ocurrir es que tal vez no sean testimoniales en esta, porque asumirán el cargo para el que se postulan, pero habrán incumplido el contrato de hace un par de años atrás cuando se propusieron para conducir el distrito durante 4 años. Es muy debatida la política y a veces me parece que este tipo de debates está al servicio no de discutir las cosas importantes, lo de fondo, lo que está en juego o lo que cada uno de ustedes considera que está en juego, ¿no? Totalmente, sí, yo creo que lo de las testimoniales o no es una discusión que no hay que dar. Porque en definitiva aquellas personas que no son testimoniales, que hoy tienen un cargo de gestión, pero dicen que lo van a asumir, también están diciendo la verdad. Y son las herramientas que nos da la democracia, son herramientas electorales y son válidas y no hay que tener miedo a decirlo. Lo importante es ir de cara a la gente con la verdad. Sí. Seas testimonial, no lo seas, y me parece que hay un punto clave, que la discusión es otra. Hay que contarle al electorado lo que uno va a hacer. Bueno, ahora bien, la discusión es otra. La discusión es que el electorado, que el pueblo lo que necesita es que haya un Estado, que haya una dirigencia, que haya legisladores, en este caso que vamos a elegir legisladores, que protejan los intereses del pueblo. Es que haya legisladores que sean la voz de las necesidades del pueblo. Hoy estamos atravesando una situación que es terrible. Un gobierno que sí estafó al pueblo, porque esto sí fue una estafa electoral. Decirles que venían por la supuesta casta y sus funcionarios son parte de la peor casta de la historia del país, los Menem, por ejemplo. Decir que venían por la casta y hoy sus listas están conformadas por la supuesta casta. Convertir a lo que ellos le llamaban casta al sector más vulnerable de nuestra sociedad. Ellos venían por la casta y vinieron por los jubilados, peor, ¿no? Por las personas con discapacidad, por las personas con enfermedades oncológicas. El pueblo necesita que alguien sea su voz y sobre todo que les proponga una propuesta distinta, ¿no? Que el pueblo se siente desamparado, incluso los votantes de este proyecto nacional. Yo no creo que haya nadie que con plena conciencia haya votado un presidente que iba a atacar de esta manera a las personas con discapacidad. ¿Hay alguien en este país que quiere que las personas con discapacidad no tengan acceso a derechos? Sí, porque además me parece a mí que es muy duro el planteo que se hace, no solo por el recorte en sí, que ya de por sí lo es naturalmente, sino porque como en cada una de las cosas en donde se fue pasando la motosierra, siempre casi como la excusa era que poco menos que los trataba de delincuentes, ¿no? Los discapacitados no porque dibujaron certificados de discapacidad, los jubilados le sacan los remedios, porque no, resulta que en realidad se hacían recetar remedios para dárselo. Es como que en el medio, bueno, a las universidades, es como que en el medio siempre hay una excusa en donde pone al otro, que es el que está poniendo la espalda realmente para sostener el ajuste. Exacto. En el lugar de el poco menos que el delincuente, digamos, qué sé yo, o el que generaba esa situación. Totalmente. Y vos entendés, digamos, que hay un sector de la sociedad que se da cuenta, porque también es cierto, hay que reconocerlo, que hay otro sector de la sociedad que no sé por qué, pero ha comprado esta idea de que, bueno, era el esfuerzo que tenía que hacerse, ¿no? Sí, quizás hay un sector que ha comprado la idea, pero me parece que cuando la realidad te golpea tan de frente... el esfuerzo que hacen otros, digamos. Otros, claro. Bueno, ahí voy. Cuando la realidad te golpea tan de frente, es ineludible analizar qué es lo que pasó. Vos bien decías, el esfuerzo en realidad lo hacen los que más lo necesitan y la timba financiera está funcionando a niveles exorbitantes. Sí. Y eso no es el pueblo argentino.
El pueblo de la provincia de Buenos Aires, el pueblo de Jujuy, el pueblo de Santa Fe, el pueblo de Santa Cruz, el pueblo de Ushuaia, no viven de la timba financiera. De la timba financiera viven los grandes poderosos de este país, que no son los que están haciendo el esfuerzo, justamente todo lo contrario. El esfuerzo lo está haciendo el pueblo. Esto es una cachetada al pueblo, que además va a ser muy difícil de remontar. Destruir les ha resultado tan fácil. Y además de todo, a la postre, como frutilla de la torta, esto que nos venimos desayunando en los últimos días. No solo que el ajuste fue contra los más vulnerables, sino que además el foco de corrupción que ahora estamos descubriendo, entre tantos otros que se vienen descubriendo, justamente es en ese sector. Pasaron con la motosierra para los discapacitados y se robaron la guita de los discapacitados. Lo que está pasando, este escándalo con la Andis, donde también están distintos ministerios incluidos, y la compra de medicamentos a este laboratorio, que hoy tiene una persona que no aparece, que los teléfonos no aparecen. Es obsceno lo que están haciendo. El nivel de corrupción es obsceno, y a costa de quitarle derechos a la gente, a los más vulnerados, a los que más necesitan del Estado. Este señor dijo que era el topo del Estado. En realidad lo que vino a hacer fue a servirse del Estado. Él, su hermana, Toto Caputo, los Menem, y todos quienes tienen responsabilidad. El gobierno ha dicho, digamos, no ha ensayado mucha defensa, que digamos, tal vez sea porque tienen esa preocupación de lo que no saben a lo que se exponen, digamos, porque hay mucha especulación acerca de muchas otras cosas que van a salir a la luz y que todavía no conocemos, que en realidad ni la hermana del presidente, que es la principal señalada, o Lule Menem, que es uno de los que integran la mesa chica de gestión del gobierno nacional al lado de la hermana del presidente, tienen nada que ver con lo que se denunció o apareció públicamente en los dichos de un funcionario de este gobierno, que además tiene la particularidad de que es el funcionario que más visitas tiene a la residencia del presidente. ¿Vos creés eso? ¿Creés lo que dice el gobierno? ¿Creés que...? No. Ya de momento que en el día de hoy o en el día de ayer Lule y Martín Menem salieron a decir que ponen las manos en el fuego por Karina Milei, estamos fritos. Porque los argentinos y las argentinas conocemos muy bien a los Menem y sabemos muy bien cómo históricamente se han enriquecido a costa del pueblo. Por supuesto que no les creo nada, menos este salvoconducto que quieren hacer con el presidente, que algunos periodistas, algunos que aún quedan defendiéndolo, porque muchos se les están dando vuelta, porque ya es imposible defender lo indefendible. Ya salió un sector del periodismo decir, bueno, hasta acá. Claro. Basta. Bueno, hay algún sector que todavía los defiende, que dicen que no, que bueno, que Milei no sabe. Hay dos opciones. Yo creo que Milei está al tanto, y por supuesto que junto con su hermana son una sociedad que ha venido a hacer esto que están haciendo, pero supongamos que no esté al tanto, ¿no? Que Karina maneja todo, bueno, entonces no está en condiciones de ser presidente, porque un presidente a quien le manejan todo a punto tal que llevan adelante un proceso de corrupción obsceno, no tendrá las condiciones para ser presidente, pues es su hermana la que lo está haciendo, su mayor persona de confianza. No está sucediendo en un ámbito que el presidente no puede manejar. Recordemos que todo esto sucede en un país donde tenemos una Cristina presa con una causa que tiene pies de barro, ¿no? Que yo recuerdo muy bien, el propio Milei haciéndola cargo a Cristina de contratos que se celebraban en la otra punta del país, que quienes conocemos la política sabemos que el presidente toma decisiones, pero no es quien firma absolutamente todos los contratos de obras y demás que se generan en el territorio de un país. Ahora, sin embargo, Cristina fue la responsable, y la justicia macrista fueron cómplices para que Cristina hoy esté presa. Sí, es raro. Y digamos, parece ser que esto es... Es raro que ni los ministros del área de infraestructura ni los jefes de gabinete, que son los que ejecutan, hayan quedado pegados en una sanción o en una condena, digamos, ¿no? Porque estuvieron en el medio de eso que se supone que en su momento investigó la justicia. Pero ahora parece que el presidente es inocente, que Karina es inocente. Es una tomada de pelo a la gente que lo votó. Bueno, no, hay que ver, digamos, la verdad que hay que decirlo también, la justicia actuó rápido esta vez. Sí. Y fue llamativo y para bien, digamos, porque sí. A veces uno está casi acostumbrado que a veces la justicia actúa por inacción también, ¿no? Por supuesto. Ha ocurrido muchas veces.
En este caso actuó rápido, la justicia habrá que ver cómo sigue la causa judicial. Sí. Sí, porque hay que ver hasta dónde llega la justicia con este caso, ¿no? Yo quisiera que llegue hasta Karina Milei, hasta el presidente. Karina Milei es la mencionada como la responsable número 1 de estos acontecimientos. Entonces, que la justicia tampoco nos distraiga. Hay un sector de la sociedad, lo debes haber escuchado, que piensa que ustedes, que son, digamos, una expresión que representan, digamos, la política pre-Milei, si vos querés, y pre-Macri, en algún punto tienen algún nivel de responsabilidad, porque finalmente la gente terminó votando a un outsider de la política, al que desconocía a todo el mundo y nadie sabía lo que representaba y demás. Eso a ustedes que siguen haciendo política y que se proyectan como candidatos y demás, los invita a reflexionar de, bueno, hubo cosas que por ahí podemos replantearlas, la famosa nueva melodía de la que habló en su momento el gobernador Kicillof. Sí, sí, yo creo que sí, esto lo digo a título personal, creo que quien asume la responsabilidad de ser un dirigente, una dirigente política, tiene también la responsabilidad de reflexionar permanentemente. Por supuesto que sí, seguramente. También estoy absolutamente de acuerdo con esto que manifestaba Axel, que cuando hablaba de las nuevas canciones, no hablaba de echar por la ventana a ningún compañero, ninguna compañera, sino justamente refería a esto. Igual, bueno, por ahí una de las primeras cuestiones que tienen que replantearse, tal vez no seas vos la que deba pensar en ese sentido, es que cuando Axel dijo eso, que a vos te pareció atinado, hay un sector de los del peronismo, digamos, que están en la alianza en acuerdo con ustedes, que medio como que lo notó, hay una tirantez en esa alianza, digamos, que conformaron, entre otras cuestiones, por expresiones como estas. Sí, yo lo he escuchado en su momento, al gobernador cuando lo dijo, también escuché cada vez que lo explicó, y él fue muy claro, y es esto que yo te digo, cuando él dice hagamos las nuevas canciones, no es tirando por la ventana compañeros ni sectores que forman parte de nuestra alianza, sino reflexionando permanentemente acerca de lo que la gente necesita, que no es siempre lo mismo, porque los contextos van cambiando, porque hoy lamentablemente la gente necesita mucho más de la asistencia del Estado que quizás hace unos años atrás. Y respecto de lo que sucede al interior de la alianza, no sé si es tirantez, me parece que es una alianza donde divergen diferentes espacios, que todos somos parte del campo nacional y popular, que todos compartimos objetivos, que todos compartimos la mirada del Estado que queremos, en el que hay diferencias, por supuesto que hay diferencias, o sea, y es sano que haya yo te lo preguntaba en diferencias. términos de algo que eventualmente puede ser tu función dentro de a partir del 11 de diciembre, que es un espacio de representación a la legislatura donde vas a tener compañeros de bancada que provienen de otras representaciones dentro del peronismo y demás. Sí. ¿Pensás que va a ser saludable, incluso cuando haya ahí adentro alguna visión distinta acerca de algunos temas, que no va a eclosionar, que no es un acuerdo puramente electoral, sino que en el fondo, digamos, también es un compromiso con la gestión? Mira, yo creo que es lo que tiene que ser. Me parece que el disenso es saludable. Cuando el objetivo está claro, es saludable el disenso, porque somos personas, tenemos distintas miradas. Lo que no podemos hacer es justamente dejar de correr la mirada o dejar de hacer foco en lo verdaderamente importante. Hoy las pequeñas diferencias que podamos tener entre nosotros, entre nosotras, tienen que estar muy por debajo de lo que el pueblo nos está demandando. El pueblo nos está pidiendo a gritos que pongamos un freno a este gobierno nacional, que pongamos un freno a la motosierra, y tenemos que estar a la altura. Y me parece que es sano el debate entre compañeros. ¿En septiembre se empieza a discutir octubre? Yo creo que no se empieza a discutir octubre. Para que haya octubre tiene que haber un septiembre. La provincia de Buenos Aires es la provincia más importante del país, con la carga de electores más importantes. Entonces, necesariamente tenemos que Digo para que, para que se entienda elección. y para que el oyente entienda, digamos, lo que venimos hablando, porque en septiembre se elige la integración de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Allí se discuten algunas cuestiones que, por supuesto, todos nosotros los bonaerenses nos involucran y nos tienen, digamos, como protagonistas de las decisiones que se toman ahí, pero en octubre se disputa la integración del Congreso de la Nación, Sí. que es donde se están dando las verdaderas batallas de modelo, digamos. Por estas Exacto. horas hemos visto
alguna confrontación muy explícita en términos de posicionamiento político con leyes sensibles como la de jubilados, como de universidades. Por eso yo te preguntaba si vos, vos sentías que para que haya un octubre positivo en el sentido de lo que ustedes representan, hay que arrancar consolidándose en septiembre, Sí. digamos. Sí, yo creo que tiene que ser así. Tenemos que consolidar septiembre y tenemos que consolidar octubre, por supuesto. Me parece que, en particular en esta elección, están pasando tantas cosas. El Congreso está cobrando tanta notoriedad por este abuso de vetos y las idas y las vueltas. Y por suerte... Digo, la por buenas... inacción permanente, porque eso también es algo que es nocivo para el sistema republicano, esto de que las comisiones de presupuesto, que son claves para debatir algunas leyes que son importantes, no se las convoca, porque por ahí las preside, qué sé yo, algún referente del oficialismo, y entonces para no dictaminar algo y postergar el debate en el recinto no se las convoca. Casi como que me da la sensación... El gobierno está tranquilo con un Congreso paralizado, ¿no? Esa es la sensación. Bueno, a mí que me uno parece tiene. que el Congreso le ha dado un buen cachetazo. No, al claro, gobierno, por ¿no? supuesto, no lo ha logrado por la integración. Y me parece que en este contexto de elecciones es importante, porque generalmente lo que sucede es que en las elecciones legislativas, esto no lo digo yo, sino que lo dice la historicidad de las elecciones, el votante es como que se libera un poco más. Y dice, bueno, voy a dar mi voto a otro espacio, algo nuevo, o no voy a votar. Y me parece que este último tiempo está dando cuenta de la importancia de los legisladores a nivel nacional. Estas últimas semanas hemos visto que el Congreso hizo lo que tenía que hacer en algunos aspectos. Hemos visto algunos otros, o algunas otras, sin ir más lejos, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires con esta última abstención, siendo cómplice del gobierno, cuando después quiere limpiarse y decir no voy a ser candidata, estoy desocupada, no voy a hacer nada. Sí, es una lástima que algunos hoy dirigentes que dijeron defender algunas situaciones de sectores vulnerables hayan permitido que se bloqueara el aumento de los jubilados, ¿no? Es lamentable que ocurran esas cosas. Es tremendamente lamentable. Por otro lado, hemos visto un grupo de legisladores que, como te decía recién, le ha dado un cachetazo al presidente. También ha ocurrido de otros sectores, digamos, de la dirigencia política, no necesariamente de Fuerza, de Unión por la Patria, digamos, que es la denominación que lleva. Digo, eso también es valedero, porque si no, da la sensación de que es lo que me parece a mí motiva generalmente el discurso del oficialismo, es el kirchnerismo. No, todos los sectores, digamos, salvo el gobierno. Exacto. Y el PRO, todos los sectores dicen, che, no es por ahí, me parece, ¿no? Sí. No es por los jubilados. En ese sentido hay medio como una maduración política de las fuerzas que tienen representación parlamentaria en el Congreso de la Nación, me parece, ¿no? A mí me parece que eso es muy positivo, es muy positivo. Esa es la vida del Parlamento. Como te decía recién, hay disenso, hay diferencias, pero hay cuestiones que son claves en una sociedad. Los claro, hay temas como claves, decir, che, muchacho, son claves. el cinturón está acá. Pero claro. De acá siempre es para arriba el cinturón, digamos. Claro. Es como una vara de no podemos discutir no darle una pensión a un discapacitado. Eso, exacto. No es sano, ¿no? Exactamente. Y me parece que en ese sentido se ha dado un debate sano. Y vuelvo, creo que para que haya un octubre tiene que haber un septiembre. En la provincia de Buenos Aires, la verdad es que las encuestas nos están dando muy bien, en particular en la tercera sección electoral, con Verónica Magario a la cabeza. Bueno, ahí la tienen ustedes, medio como que se juegan toda la ficha de esas. Históricamente le ha ido bien al peronismo en la tercera sección electoral. Habrá que ver qué mapa se termina configurando en la primera, no sé cómo la ves, qué expectativas tenés. Porque también es cierto es que hay un sector de la provincia de Buenos Aires, particularmente en el interior, que ha sido esquivo muchas veces a las ofertas peronistas. Sí, es un poco más conservador. De todas maneras, también en la primera sección electoral las encuestas nos están dando muy bien. Yo en particular estoy muy alegre con eso. Yo soy del partido Frente Grande de la provincia de Buenos Aires y tengo un compañero en la primera sección electoral que integra la lista en el 5º lugar, que es Fernando Coronel, también del partido Frente Grande. Y bueno, en particular estamos muy contentos porque la verdad es que las encuestas nos están dando muy bien. Y eso también da cuenta, ¿no? Hay un sector
nosotros sabemos que hay una porción de la sociedad que es antiperonista. Y hay determinados sectores de la provincia de Buenos Aires que son más conservadores. Pero esto también da cuenta de que esta gente ha sobrepasado todos los límites. Porque incluso hasta las personas que son más conservadoras, incluso aquellas personas que se dicen antiperonistas, y después, bueno, podemos hablar años de cómo fue esa construcción, ¿no? del antiperonismo y de quienes están detrás, pero incluso en estos casos vemos que la gente ya no aguanta más que esta gente los gobierne, porque han pasado todos los límites, han estafado al pueblo diciéndoles que el enemigo, y lo siguen diciendo, que el enemigo es el kirchnerismo nunca más, con toda esa puesta en escena, ¿no? Que es tan cara a nuestra propia historia, que es tan cara a nuestros desaparecidos y desaparecidas, una puesta en escena obscena y espantosa. Innecesario utilizar la frase con la tipografía, ¿no? Porque absolutamente innecesario, muy provocador, por supuesto. Y vos como militante política, como dirigente, digamos que representás a ese espacio, que ellos, digamos, el gobierno define como el kirchnerismo. Sí. Cuando lees, independientemente de toda la carga que tiene para los argentinos en general, esa frase en particular, ¿no? Independientemente de ese debate, cuando vos ves que la presentación de ellos para candidatarse en la provincia de Buenos Aires es kirchnerismo nunca más. Hablale al electorado, ¿qué es el kirchnerismo? O sea, ¿qué es lo que para ellos se tiene que terminar en la provincia de Buenos Aires? Bueno, está claro porque lo dijo el presidente, para ellos lo que se tiene que terminar es un Estado presente, un Estado que esté presente para dar oportunidades. Eso fue el kirchnerismo, oportunidades para los sectores postergados, oportunidades para las mujeres, oportunidades para los estudiantes. Y esto es lo que representa también nuestro proyecto político en la provincia de Buenos Aires, que no podemos olvidar. Tenemos hoy un gobernador que no solo le ganó al macrismo, sino que en las 3 instancias en el año 2023 le ganó a Milei. Y le ganó a Milei con esta convicción, ¿no? Sosteniendo nuestra convicción de pensar un Estado que esté al servicio de la comunidad. Pero no un Estado que piense en dádivas a la comunidad, un Estado que deje conforme a la comunidad, un Estado que piense en las oportunidades, un Estado que garantice derechos, un Estado que permita que los vecinos, que las vecinas tengan una perspectiva de futuro. Mirá, nosotros hace unos días atrás tuvimos la presencia del gobernador Kicillof en Ensenada, vino a inaugurar un cuartel de bomberos, que nosotros lo construimos desde el municipio justo en la entrada a la isla Santiago, que es un lugar al que también el intendente Mario Seco le dio acceso, con lo que implica, ¿no? Tener un cuartel de bomberos en un área natural, ¿no? Donde hay muchísimos árboles y bosques y vive gente. Vino a entregar más de 300 escrituras. Yo soy una mujer de 45 años que tengo a cargo 2 hijas y alquilo. Y puedo entender en carne propia el valor que tiene tener la escritura, tener tu propiedad. Este es el Estado que propone, promueve y que garantiza el gobernador Kicillof y que se hace carne en los distritos cuando tenemos compañeros gobernando como Mario Seco. Lo que sucede en las escuelas. Hoy, en este momento, en la provincia de Buenos Aires, en toda la provincia de Buenos Aires, yo soy docente, por eso me permito hacer una consideración al respecto, se está llevando adelante el Parlamento Juvenil de la provincia de Buenos Aires. Parlamento Juvenil es ni más ni menos que darle la oportunidad a los pibes y a las pibas que debatan en los consejos deliberantes, que propongan cuestiones que tienen que ver con su comunidad y que en los consejos deliberantes luego se lleven adelante. Esto se puede dar porque hay una dirigencia que piensa que los pibes no son solamente para mirar TikTok y para pensar en que la motosierra puede funcionar en algún aspecto. Esto se da porque hay un Estado que tiene claro cuál es su rol y hay un Estado que piensa que los pibes y las pibas tienen que estar en las escuelas, tienen que debatir en las escuelas y que tienen que construir futuro. Recién dijiste algo que yo digo, es importante remarcar porque vos dijiste, soy docente, tengo 45 años, tengo 2 hijos y alquilo.
Y casi como en el imaginario, porque han sembrado eso, en el odio permanente que tratan de inculcar para con la política en general, casi como en el imaginario social está esa sensación de que si vos sos político y encima sos político de un sector determinado, poco menos que te salvaste la vida y demás. Sí. ¿Y cómo te llevas, digamos, cuando a tu espacio en general lo señalan, digamos, en esta disputa política porque vuelven permanentemente con ese tipo de acusaciones, son todos chorros, son delincuentes y demás? Mira, yo creo que justamente de los sectores que hablábamos al inicio de la charla, ¿no? Los sectores concentrados de poder son los que durante muchísimos años han construido esto para poder seguir siendo ellos los que se quedan con lo que es del pueblo. Esto es así. Hacer política, vivir de la política no está directamente relacionado a un estándar de vida por encima del resto. A mí cuando me lo dicen en particular, para mí es muy sencillo. El único bien que tengo es un auto modelo 2017. Alquilo un departamento, mis hijas van a la escuela pública, me cuesta llegar a fin de mes como a todos, voy a la carnicería, a la verdulería, saco cuenta, pago las cuentas de mi casa, llevo una vida absolutamente normal. Mis compañeros son todos así. Nosotros no tenemos compañeros multimillonarios, ni que viven en barrios privados, ni nada que se le parezca. Por supuesto que es una idea que se ha venido construyendo, que esto no tiene que ver con hoy. Esto es como decíamos hace un rato, es la construcción cultural del antiperonismo, que la construye justamente quienes se quieren quedar con todo. Es así. Silvina, ¿en Ensenada se sintió algo de las medidas de recorte? Qué sé yo, Sí. viste, hay algunos lugares en donde sobre todo, particularmente en obra pública, se sintió mucho. ¿En Ensenada puntualmente? Sí, mirá, nosotros tenemos obras públicas paralizadas. Somos una gestión de más de 20 años que está económicamente saneada, entonces hemos podido retomar, pero tenemos paralizadas obras de viviendas, tenemos paralizada la obra del Camino Rivadavia, que es la bajada de la autopista. Recordamos que... Es la bajada de la autopista, o sea, las bajadas, cuando llegás cuando venís de Capital, digamos, la bajada, todo ese camino... La continuidad de la autopista está Sí. absolutamente paralizada, pero eso incluye nuestro camino de ingreso. Claro. Ensenada es una ciudad industrial, que además tiene un puerto, que tiene Astilleros Río Santiago. ¿Esa es una arteria nacional? Esa es una arteria provincial. Lo que sucede es que el contrato se hizo en su momento con Vialidad de la Nación. Ah, bueno, sí, ocurrió en varios lugares, sí, Claro. sí, sí. Habían conveniado la realización de algunas obras y Exactamente. después las paralizaron. Algunos distritos terminaron haciéndolas, yo siempre cuento, pero por una cuestión particular de que vivo en esa zona, entonces habitualmente paso por la prolongación de la 31 después de 520, que también decía un cartel enorme que era una obra que había sido conveniada oportunamente con la Nación Claro. y que la tuvo que terminar el municipio. Bueno, digamos. en eso estamos nosotros en Ensenada. Ya hemos hecho el primer kilómetro y ahora estamos haciendo lo que resta, para lo cual, por supuesto, la provincia de Buenos Aires tuvo que tramitar, romper ese convenio con Vialidad Nacional, lo cual fue muy complicado, porque además no solo que paralizan la obra, sino tienen la crueldad de no transferírtela. Claro. Entonces, bueno, fue muy duro para Pero nosotros. además hasta en cuestión de ingresos, porque Exacto. Mario siempre decía, cada vez que yo lo veía a él, Mario decía, yo a las 7 de la mañana atiendo vecinos que Todos vienen los a días. pedir, digamos. Exacto. Y a los que trato de darles una mano en la medida que pueda, digamos, con las cosas que se pueda. Y hay mucha gente que tiene la obligación de gestionar en una situación que es crítica Sí. en general, porque tenés recortes por arriba y por abajo, porque las recaudaciones casi que no existen. Claro. Tenés costos de funcionamiento operativos que se fueron a las nubes, qué sé yo. Es difícil la Totalmente. situación. Es muy difícil. Nosotros hemos podido afrontar la realización de obras que el Gobierno Nacional paralizó. Te decía, las viviendas, el Camino Rivadavia. Las Nosotros viviendas inauguramos es dos otro gran escuelas. punto. La vivienda es otro gran punto, ¿no? Exacto. Para nosotros hubo es hubo muy procrear importante. en Ensenada, seguramente como en muchos Hubo procrear en Ensenada, sí. en muchos lugares. Ahora se cortó esa que era Sí. una posibilidad real y concreta de que muchas familias que en una Argentina donde a veces era prácticamente imposible o de mínima muy difícil acceder a un crédito, pudiera tener una vivienda propia. Sí, ¿no? sí, eso se cortó. Nosotros, como te decía, estamos continuando con las viviendas que son viviendas sociales, justamente, ¿no? Para atender a estos sectores más necesitados. Este año inauguramos dos escuelas, también, que eran parte de un convenio del ¿Qué que son? participaba Nación, Mm. que abandonó. Ah, eran escuelas
provinciales, digamos, que estaban conveniadas también, como en el caso de la... Exacto, en algún momento se firmó un convenio que se llamó tripartito y la parte de la todas nación las no se cumplió. administraciones disponían de recursos, digamos. Perdón, Claro. No, está bien. Así que inauguramos este año 2 escuelas porque las pudimos terminar con la provincia de Buenos Aires y estamos próximos a inaugurar una tercera. Sí. Y todo esto lo hacemos con fondos propios y de la provincia de Buenos Aires. Mm. La nación nos abandonó completamente. El 7 de septiembre, que es tu caso en particular, porque ahí, además de ser mujer y militante, sos candidata. Y después en octubre, porque vos decís, no hay octubre si primero no hay un septiembre. ¿Por qué la gente tiene que votarlos a ustedes? En primer lugar, tiene que votarnos a nosotros porque de alguna manera tenemos que parar esta motosierra, perdón, estoy... No, tranquila, Con tos. despreocupate. Tomá un poquito de agua si Sí, querés, sí, porque que yo te acompaño. Dale. En esto estamos hablando con Silvina Nardini, ella es concejal, es candidata de Fuerza Patria para las próximas elecciones. A ver si estamos un mejor. poquito. Recuperándome de una gripe, como te contaba, Sí. cuando llegué, estos cambios de clima me hacen mal. Te decía, hay que poner un freno urgente a esta motosierra y además hay que seguir por un camino, por una senda que hemos tomado y que los bonaerenses ya han elegido. Los bonaerenses, como te decía hoy, eligieron 2 veces este gobernador y este gobernador les ha demostrado que aquello que eligieron es lo que hace valer cada día con sus decisiones. Entonces me parece que este 7 de septiembre le ponemos freno a la motosierra y lo hacemos con este proyecto político que sigue dando respuestas a pesar de que hay un gobierno nacional que ya sabemos cómo viene secando a la provincia de Buenos Aires sin titubeos. El propio presidente dijo que iba a intervenir la provincia de Buenos Aires. Así que me parece que es el momento de demostrar que hay un pueblo que le dice basta a Milei, pero que también le dice a Axel Kicillof, sigamos por esta senda. Silvina, gracias. A ustedes. Silvina Nardini, mujer, ella, concejal y además candidata de Fuerza Patria. Con ella compartíamos este espacio de reflexión, un poco de charla, conociendo dirigentes, sabiendo de sus propuestas, pero también un poco de su vida personal, que al fin y al cabo de eso se trata. Bueno, muy bien, la semana que viene seguramente ya con nuestra querida Anita Ortiz seguirán ustedes compartiendo este segmento de charlas en esta propuesta de Infocielo Play y de FM Cielo. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que